Ahí está grabando. Bien. Bueno, justo se paró una auto en la vereda que hace un montón de ruido, pero espero que se vaya pronto. Bueno, eh, ¿cómo va a ser la clase de hoy? Básicamente lo que vamos a hacer es, va a ser una clase un poco larga, un poco más larga de lo normal, ¿sí? Eh, Cuando digo, no se asusten, un poco más larga, por ahí es 40, 50 minutos, ¿sí? Bueno, ah, ahí se fue, bien. Bueno, eh, me refiero a que va a ser una clase un poco más larga, pero ¿por qué? Como nosotros vemos prácticamente toda la primera parte del año, no hicimos videollamada. En la anterior y esta estoy como un poco haciendo una especie de repaso general, terminar de hacer el repaso y corregir las preguntas del trabajo práctico 8 que era sobre el crack de 1929, no me equivoco. ¿Sí? Entonces, va a haber una primera parte así también más expositiva, en la cual voy a repasar, o sea, nada que no hayamos visto, pero sí, justamente la idea es repasarlo un poco para que si alguien alguna cosa que no entendió, bueno, que le sirva, ¿sí? Y también, obviamente, como siempre, ya saben que esto es la idea es que sea lo más parecido a una dinámica de clase. Por eso también con lo de las cámaras, que las habiliten. Así yo también les veo las caras, a ver si es que están entendiendo, lo que sea. O por ahí pregunto, ¿entendieron? Y ustedes me hacen un... Y ya como que yo entiendo que sí que están entendiendo y puedo seguir adelante, ¿sí? Entonces, pero la idea justamente para que sea una dinámica lo más parecida a la de una escuela, alguna clase presencial, es que también si les surge alguna duda, eh, bloqueen el micrófono y la planteen, ¿sí? Así por ahí podemos llamar e ir despejando las dudas que vayan apareciendo, ¿sí? Bien, dicho esto, voy a arrancar, ¿sí? Nosotros en la última clase estuvimos hablando un poco del mercantilismo, ya no vamos a seguir hablando del mercantilismo porque están podridos, pero vamos a hablar un poco de esta burguesía que de alguna manera se va convirtiendo en alta burguesía, ¿sí? Acumulando mucho capital, ¿sí? Gracias digamos, a la alianza que tiene con las monarquías, que lleva a esta burguesía a viajar tierras lejanas y comerciar productos, por ejemplo, en Francia y en Inglaterra se empiezan a producir en Inglaterra en la Revolución Industrial y en Francia en los talleres reales se empiezan a hacer productos que se empiezan a vender por el mundo. Bueno, toda esta burguesía que es, digamos, el actor principal económico, se empieza a enriquecer, ¿sí? Y empieza digamos, a darse la transición hacia el capitalismo, ¿sí? Básicamente, el lugar donde se da esa transición es, sobre todo en Inglaterra, ¿sí? Eh, estos mercaderes, estos comerciantes, en un principio encargan la producción de las manufacturas a los artesanos, ¿sí? La materia prima a los artesanos y el artesano le fabrica los pullovers o lo que sea, ¿sí? Bien. Con el tiempo se dan cuenta que a veces los gremios artesanos, sobre todo, son como un poco reacios a producir y tienen ciertas normas para producir que hacen que sea más lento, ¿sí? Entonces, muchos de estos burgueses, estos comerciantes, estos empiezan a encargar algunos trabajos también a familias campesinas, ¿sí? Entonces, en el tiempo que a esas familias les queda libre y que no dedican al cultivo o a la ganadería, esas familias empiezan también a recibir la materia prima que el mercader, puede ser lana, puede ser algodón, y empiezan a fabricar telas, a fabricar, digamos,
prendas de vestir o paños o lo que fuera, ¿sí? Como ven, siempre digamos, la industria que existió es la textil, ¿sí? Eh, bueno, en cuestión, lo que nosotros hemos visto a lo largo de los trabajos prácticos es cómo estos mercaderes en algún momento se dan cuenta de que si ellos, además de dedicarse a vender, se dedican a producir, pueden sacar mucha más ganancia y mucho más rédito de esta actividad, ¿sí? Es en el momento cuando la burguesía comercial se empieza a convertir en industrial, ¿sí? Bueno, esta burguesía industrial además es la que un poco impulsa ciertos desarrollos técnicos, ¿sí? Como, por ejemplo, el gran desarrollo técnico de la industrial, que es la máquina de vapor, ¿sí? En general hay como todo, varias teorías sobre la revolución industrial. ¿Cómo es el cuento del huevo y la gallina? Básicamente que no se sabe qué vino primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Porque uno podría decir, no, primero vino la gallina, que es la que puso el huevo, ¿no? Y uno dice, bueno, está bien, eso es una posibilidad, pero también que esa gallina vino de algún lado, ¿no? ¿Y de dónde vino? De un huevo, ¿no? Entonces es complicado a veces definir qué vino primero, ¿no? Bueno, con respecto a la revolución industrial hay una discusión historiográfica con dos vertientes. Por un lado, una vertiente dice, la revolución industrial o todo este desarrollo de la máquina de vapor, que después se aplica al ferrocarril, que después se aplica a las máquinas textiles, fue lo que hizo que la burguesía, digamos, se apropiara de estos medios de producción de la máquina de vapor y se hiciera sumamente rica y capitalista y demás, ¿sí? Bueno, esa primera teoría lo que dice es, hubo unos avances técnicos como y la burguesía lo aprovechó para pegar el salto y convertirse en los empresarios capitalistas del modo de producción capitalista, ¿sí? Bueno, esa es la teoría uno. La teoría 2, que es la que para mí, desde mi punto de vista, es acertada, es esta. La, en la medida que se da cuenta que además de comerciar, puede rédito en producir, lo que hace es romper con la vieja forma de producir de los artesanos o de los campesinos en su casa. ¿Cómo lo hace? Dando un montón de investigaciones que ya estaban un poco. La máquina de vapor, un invento que es de principio del siglo XVIII, ¿sí? Lo que hacen la burguesía a fines del siglo XVIII es invertir capital para desarrollar un invento que era antiguo y aplicarlo a la producción en masa, ¿sí? Entonces, es un poco, no es que aquí le permiten a la burguesía convertirse en empresarios capitalistas, al contrario, son los burgueses los que, digamos, invierten capital en desarrollar toda esta tecnología de la primera revolución industrial. Gracias a eso, se convierten en grandes capitalistas, ¿sí? Porque ese capital acumulado durante años de comercio, eh, ya no en seguir comerciando, no en seguir comerciando, sino en desarrollar nuevas técnicas superadoras del modo de producción artesano, por ejemplo, o del modo de producción del campesino que está en su casa con la hilera a pedales, ¿sí? Entonces, eh, de esta manera es como esta burguesía comercial de a poco va invirtiendo en desarrollos tecnológicos como la máquina de vapor, como el uso del carbón como fuente de energía, para desarrollar la industria y para que finalmente esta revolución industrial, esa forma
que abarata un montón la forma de producir, o sea, se abaratan porque la parte del trabajo, ¿sí? Se abarata porque el trabajo artesano es caro, ¿sí? Porque el artesano era un tipo que tenía un montón de experiencia, que tenía taller, que cada par de zapatos tardaba, no sé, capaz que tardaba 3 días. Y por ahí las máquinas las hacían en una mañana, ya hacían el par de zapatos, ¿sí? Gracias a la maquinaria, ¿sí? Realmente, el obrero de la fábrica, ese proletario que decía Marx, se le menos que un artesano, sin duda, porque el obrero simplemente aprende una función específica que es como manejar esa máquina, no sé, para fabricar tela. No es que tiene todo un trabajo que es desde el principio hasta el final, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Adam Smith hablaba de que el gran avance en la forma de producir o en la revolución industrial, uno de los grandes avances era la división del trabajo, ¿sí? En la fábrica había varias máquinas, cada máquina manejada por un obrero o dos, y cada obrero se especializaba en producir una parte de ese proceso, ¿sí? Por ejemplo, un obrero fabricaba las suelas, otro cortaba el cuero para el zapato, otro cosía la suela, otro fabricaba los cordones, otro le ponía los cordones y así. Y cada uno con sus máquinas, ¿no? Entonces, Adam Smith, lo que es de esta manera, se acelera mucho más el proceso de producción. Se acelera y además se abarata, ¿sí? Porque gran parte del trabajo lo hace la máquina, ¿sí? Otra parte, pero como ya vimos, el obrero cobra bastante menos que un artesano. Entonces, básicamente, lo que sucede en Inglaterra es la revolución industrial impulsada en gran medida por esta burguesía comercial que se convierte en burguesía industrial. ¿Sí? En paralelo, la clase pasada yo les hablaba de la doble revolución. Bueno, en paralelo se produce, o sea, la revolución industrial inglesa es una revolución de producir. Y en paralelo, prácticamente en esos mismos años, se produce bueno, la Revolución Francesa, que es una revolución ya no en el modo de producir, en el modo de gobernar, ¿sí? Entonces, la Revolución Francesa es la que permite a la burguesía adueñarse del poder político. Hasta ese momento el poder político estaba en manos de los monarcas, ¿sí? La burguesía es la que en 1789 le quita el poder a la monarquía absolutista de Francia y empieza a hablar de los derechos del ciudadano, del hombre, de que igualdad, libertad, igualdad y fraternidad, que son como los tres principios de la Revolución Francesa, ¿sí? A tiempo le quitan poder a los gremios artesanos y, sobre todo, lo más importante, establecen un gobierno que ya no es un gobierno monárquico, sino que es un gobierno burgués, ¿sí? Bueno, la doble revolución permite el ascenso de la burguesía industrial, dándole todo el poder económico y el ascenso de esa misma burguesía, ya que el poder político empieza a caer en manos de estos burgueses, empiezan a convertirse en presidentes y ocupar cargos en el gobierno, ¿sí? Esa es la doble revolución. La revolución francesa, que tiene más que ver con lo jurídico, con las leyes, y la revolución industrial que tiene que ver más con la forma de producir, con lo tecnológico, con nuevos inventos, nuevas máquinas y demás. ¿Sí? Bueno, con la doble revolución lo que nace es ¿sí? El modo de producción capitalista. ¿Sí? Eh, en alguna de las clases hicimos como una caracterización del modo de producción capitalista.
y habíamos marcado una serie de rasgos, ¿sí? Por un lado, uno de los rasgos principales, tal vez el más importante del modo de producción capitalista, es la propiedad privada de los medios de producción, ¿sí? Los medios de producción, o sea, las máquinas, la fábrica, las tierras en el caso de la producción agrícola, eh, bueno, no sé, la materia prima, todo eso que conforman los medios de producción, la industria, de una persona, es una propiedad privada, ¿sí? No es una propiedad comunal, no es una propiedad colectiva, no es propiedad del Estado. Es simplemente un burgués, un empresario, un capitalista que posee esos medios de producción, ¿sí? Bien. Entonces, eso, digamos, este sistema de propiedad privada de los medios de producción da lugar a dos clases sociales antagónicas. Cuando decimos antagónicas son dos clases sociales que, si se quiere, están enfrentadas. Enfrentadas porque sus intereses son opuestos, ¿sí? Esas dos clases sociales, por un lado, la burguesía capitalista, o sea, el empresario, el patrón, el dueño de la fábrica, que posee los medios de producción, como ya dijimos, tiene propiedad privada de los medios de producción, y el proletariado o clase obrera, clase baja o clase trabajadora, se le puede decir de muchas maneras, pero tiene en común todas estas maneras, este proletariado, es que no posee producción, ¿sí? No es dueño de la fábrica, no es dueño de las máquinas, no es dueño de las tierras, no es dueño de las materias primas necesarias para producir, no es nada, ¿sí? De lo único que es dueño el proletario es de sí mismo, ¿sí? Es dueño de su tiempo, por ejemplo. Es dueño de su fuerza de trabajo, de sus brazos. Es dueño de su inteligencia, ¿sí? Entonces, tiene, lo vende, ¿sí? El proletariado no es dueño de los medios de producción, vende lo único que tiene, que es su tiempo, su fuerza de trabajo, su fuerza intelectual, ¿sí? Y se lo al burgués que sí tiene los medios de producción, ¿sí? Entonces, ese proletario, ese obrero, va a la fábrica y, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vende? Vende su tiempo, fuerza de trabajo, ¿sí? ¿Cómo se paga este tiempo, esta fuerza de trabajo? ¿Recuerdan cómo paga el burgués, el capitalista, al proletario? ¿Eh? Por salarios. Claro, le paga con un salario, con un sueldo. Si ustedes lo piensan, en el modo de producción esclavista, el amo le pagaba al esclavo. No. Bien. Producción feudal. ¿Se acuerdan que el siervo estaba en el feudo y que recibía del señor un manso y protección y después tenía que trabajar en los campos del señor y darle parte de su producción? ¿El señor le paga un sueldo a ese campesino, a ese siervo? Tampoco. ¿Sí? La gran novedad del capitalismo es que el trabajo convierte en una mercancía más, ¿sí? O sea, algo que aparece en el modo de producción capitalista es la mercancía, que es eso que se produce en la fábrica, ¿sí? Eso que se produce se vende después, por eso es una compra, se vende. Bueno, el trabajo humano también es una mercancía en la producción capitalista. Si es una producción, una mercancía que se vende, entonces vos vas a la fábrica y le decís, mira, quiero trabajar. Bueno, listo, vení de 7 de la mañana a 5 de la tarde, no sé, porque en esa época las jornadas de trabajos no eran como ahora, que son de 8 horas, eran jornadas mucho más extendidas y extenuantes, ¿sí? Y después o al final de la semana o al final del mes, dependiendo de la forma de pago, el burgués le pagaba al proletario
horas que él había estado trabajando, ¿sí? Entonces, otra de las grandes novedades del modo de producción capitalista es que aparece el trabajo como una mercancía que vende, o sea, una mercancía que el proletario, el obrero, a cambio de un salario, ¿sí? Bien. También aparece la idea del libre mercado, ¿sí? En la cual el, digamos, es, en cierto modo, es libre de producir lo que quiera, digamos, pautas, digamos, producir lo que quiera y como quiera, ¿sí? ¿Se acuerdan que los gremios artesanos, los gremios definían cómo se producía, con qué material tenía que tener ese producto, qué precio final? Bueno, en el sistema capitalista es, digamos, es, digamos, un sistema como donde el burgués tiene total libertad y produce lo que quiere, como quiere, lo vende al precio que quiere, siempre y cuando se lo compren, ¿sí? Y le paga al obrero de última lo que quiere también, ¿sí? Como una idea de libertad en el modo de producción capitalista, que obviamente es libertad económica, no hablamos de la libertad del ser humano para expresarse, ¿sí? No, no es algo tan idealista, sino más bien una libertad económica, que en muchos casos, en nombre de esta libertad económica, el capitalismo ha generado gran explotación para la clase trabajadora, sin duda alguna, ¿sí? Bueno, la primera escuela de pensamiento que surge con el sistema capitalista es el liberalismo, justamente, ¿sí? Y bueno, y uno de los padres del liberalismo, ¿alguien se acuerda quién es? Uno de los padres del movimiento liberal, de la escuela liberal. Crick, crick, crick. ¿Se acuerdan, chicos? Chicas, Adam. Smith. Bien. Me alegro que no hayan dicho Adam Sandler, porque ahí estaba y ya fue. Bien, Adam Smith, bien. Un economista inglés que se puede decir que es el padre de la, digamos, dice, del liberalismo clásico, por decirlo así. También tiene muchos nombres, la economía política clásica, el liberalismo clásico, pero básicamente es un clásico, ¿sí? Y además es liberal, ¿sí? Bueno, Adam Smith justamente, cuando Adam Smith habla de la libertad del empresario, del capitalista, para producir sin la intervención de quién, del Estado. Estado. Muy bien. Sí, bien, me están siguiendo un poco más ahora. Según Adam Smith, digamos, el pensamiento liberal lo que dice es que el burgués, el empresario, el capitalista, eh, tiene el derecho a producir sin la intervención del Estado, ¿sí? Por eso el liberalismo. También se cae de maduro que sin la intervención de un gremio que me diga tenés que producir así o asá, ¿ok? Bien. Ese es uno de los principios del liberalismo, ¿sí? Es el libre mercado, ¿sí? El libre juego de la oferta y la demanda, ¿sí? Adam Smith es de los primeros que empieza a hablar de la oferta y la demanda, y lo que es que la oferta es, digamos, la intención de compra que hay de un producto, ¿sí? Entonces, perdón, la intención de venta, eso sería la oferta. Entonces, poner, yo soy un burgués, tengo una fábrica de mate, ¿ok? Fabrico mates y entonces tengo un stock de 10.000. Entonces, yo ofrezco esos mates en San Miguel en distintos negocios, ¿no? O pongo un negocio y, ¿ok? Esa sería la oferta. Son los mates que se quieren vender. Bueno, del otro lado de la oferta, ¿qué está?
demanda. Comprador. Exacto. Y el comprador forma parte de la Demanda. 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 Muy exactamente. Bien. La oferta es lo que se pretende vender, la demanda es lo que se pretende comprar, ¿sí? Y el mercado es ese lugar abstracto en el cual la oferta y la demanda se unen, ¿ok? Hay que sigue vigente, es la ley de la oferta y la demanda, básicamente, cuando la oferta es mayor a la demanda, o sea, cuando hay más gente queriendo vender y menos gente que lo quiere comprar, ¿qué pasa con el precio del mate? Repito, cuando hay más gente que quiere vender mate, o sea, más oferta que gente que quiere Excedente. comprarlo, no. Se produce un excedente, ¿no? Mala mía, sorry. ¿Eh? El ¿No baja el precio? precio, precio baja. ¿Cómo Baja para que lo baja el precio? compren. Claro, cuando la oferta es más grande que la demanda, el precio baja. Dicho de otro modo, cuando hay más gente queriendo, gente queriendo comprarlo, obviamente el precio del mate va a tener que bajar, porque si no, es esos que lo quieren vender, no lo van a poder vender, ¿sí? Hay 20.000 tipos queriendo venderte el mate y hay muy poca gente que lo quiere comprar. Yo como vendedor, ¿qué hago? Le bajo el precio. Si lo quiero vender, tengo que bajar el precio. ¿Se entiende? Está bien lo que dijo alguien del excedente. Yo entiendo, está bien, el excedente es esa parte que no se consume de la producción de lo que sea, ¿sí? Lo que pasa es que en este momento no estamos hablando tanto del excedente, sino del excedente entre la oferta y la demanda y cómo influye en el precio, ¿sí? Entonces, cuando la oferta supera la demanda, el precio de ese producto en particular baja, tiende a bajar. Ahora, la cosa opuesta sería, imagínate que muy poca gente vendiendo este mate, ¿sí? Muy poca gente, y hay personas que lo quieren comprar. ¿Qué va a pasar con el precio de este mate? Va a subir. Va a subir, claro. La oferta, o mejor dicho, cuando la demanda es más que la oferta, el precio del producto sube, ¿sí? El ejemplo que yo doy siempre es el del tomate. Mis alumnos ya están todos podridos del tomate, pero el tomate varía mucho y tiene que ver con esto. Hay épocas que casi no hay tomate en el mercado. Entonces, como hay tan poca oferta de tomate y la gente sigue queriendo comprar tomate, el precio del tomate sube, ¿ok? Hay épocas que hay tanto tomate porque se cosechó toneladas de tomate que es, digamos, mayor oferta de tomate que la demanda. Entonces el precio del tomate cae. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es un principio económico que se lo tiene que grabar, ya no solo para la materia, para la vida, porque es básico, es esencial. Entonces, a ver, ping pong rápido. Un montón de gente queriendo comprar el último disco, qué sé yo, de Maluma. El precio del disco de Maluma. Va a aumentar. Va a aumentar, claro. ¿Qué? Porque la demanda es mayor que la oferta. ¿Ok? Bien. Otro ejemplo. Eh, termina la temporada de invierno y hay un montón de camperas que no se vendieron en la temporada de invierno. Entonces, como ya hace calor, hay un montón de negocios
camperas y muy poca gente queriendo comprar una campera porque hay calor. ¿Qué pasa con el precio de la campera? Van a bajar. Va a bajar. Baja, exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha oferta de campera y muy poca demanda, ¿sí? ¿Lo tienen claro? ¿Alguien no lo entendió? Si se entendió, básicamente lo que decía Adam Smith es que la economía se ordenaba sola con el libre juego de la oferta y la demanda, porque él decía que en ese libre juego de la oferta y la demanda, en el libre mercado, mano invisible, para él era como una metáfora, que lo que hacía era regular los precios de todo. Los precios estaban regulados por ese libre juego de la oferta y la demanda. Y ese libre juego de la oferta y la demanda no era otra cosa que la famosa mano invisible de Adam Smith, que equilibra todos incluso los salarios y los sueldos, según Adam Smith. Entonces, por eso Adam Smith planteaba que el Estado no se tenía que meter en los asuntos de la economía, no tenía que intervenir, no tenía que meterse a cobrar impuestos, a cobrar aranceles, a subsidiar a un sector dándole una ayuda, nada, no, nada de eso. ¿Entiende? Bien, bueno, bien. Adam Smith escribe más o menos a finales del siglo XVIII, cuando el capitalismo todavía es un fenómeno relativamente nuevo, ¿sí? Eh, a mitad del siglo XIX, tipo 1850, empieza a escribir otro economista, que es Karl Marx, un economista alemán, que ya el capitalismo está más consolidado, ya empieza a generar, digamos, cierto malestar en la clase obrera, la clase trabajadora, ¿sí? Y Marx empieza a discutir y a criticar el liberalismo clásico de Adam Smith o de David Ricardo. Y básicamente, ¿qué dice Marx? Lo que él dice es que en realidad el liberalismo clásico eh, presenta, digamos, al libre juego del mercado, al capitalismo, como un sistema totalmente positivo y bueno que progreso para todo el mundo. O sea, no nos olvidemos, el libro fundamental de Adam Smith se llama La riqueza de las naciones. Y lo que dice Adam Smith es que si cada individuo persigue su beneficio personal de forma egoísta, en toda su totalidad se iba a beneficiar y toda la sociedad se iba a beneficiar. Karl Marx lo que dice, no, esto no es así, en realidad los que se benefician son los burgueses, ¿sí? Hay un montón de sectores de la sociedad, de hecho la gran mayoría de la sociedad son proletarios, trabajadores, que no se benefician con este sistema. O sea, este sistema que Adam Smith y David Ricardo decían que era tan bueno para todos, en realidad es bueno para la burguesía. Eso es lo que decía Marx. El liberalismo clásico representa en realidad los intereses de la burguesía, no los intereses de toda la sociedad, ¿sí? Y entonces es ahí cuando Karl Marx empieza a hablar, por ejemplo, de la plusvalía, ¿sí? La plusvalía es una de las categorías de Marx más importantes. Y lo que decía Marx, el burgués, el capitalista, le paga al obrero, no le paga todas las que trabajó, ¿sí? Ejemplo, un obrero fabrica, no sé, una campera eh, eh, que el burgués la vende, ponele, a $800, por decir algo, ¿sí? Bueno, lo que dice Marx es que el burgués al proletariado
no le paga por esas 8 horas los $800 que cuesta. Le paga 600, por ejemplo, o le paga 400, ¿sí? Dicho de otra manera, lo que dice Marx es que le paga 4 horas y hay 4 horas que no se las paga, ¿sí? Bueno, ese trabajo no pago es el que Marx define como plusvalía, ¿sí? Y lo que dice Marx es que la plusvalía en realidad es la explotación del proletario. Y lo que dice Marx también es que no existe la ganancia capitalista. La ganancia capitalista es una mentira. En realidad lo que él dice que es su ganancia, en realidad es la plusvalía, es la explotación del proletariado. ¿Sí? Eso es lo que empieza a plantear Marx eh, eh, con todas sus teorías, ¿sí? Del socialismo científico, que esa es la teoría de Marx. El socialismo científico critica la explotación capitalista, critica que haya plusvalía, critica que si el trabajador trabajó 8 horas, paguen 6, o solo se le paguen 5 horas, ¿sí? O sea, Profe, ¿la Sí, sí, decime. plusvalía era la ganancia de quién? La plusvalía, ¿cómo? Sí, la plusvalía sería en realidad la explotación capitalista. Sí. Porque, o sea, según el burgués, según el capitalista, es ganancia, ya está. O sea, el capitalista diría esto: a ver, yo al trabajador le pago 600 y la campera la vendo 800, y entonces esos $200 es ganancia capitalista, ¿sí? Bueno, no es ganancia capitalista, es plusvalía, es lo que no le pagaste al obrero, son 2 horas que al obrero no le pagaste. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Mm? Marx plantea este socialismo científico, que, que y más que lo que dice, lo denuncia, ¿sí? Porque si hasta ahora los filósofos se han dedicado a explicar el mundo. Y él dice, es hora de que la filosofía se proponga transformar al mundo, no solo explicarlo, ¿sí? Por eso él dice, el sistema capitalista no es bueno, hay que derribarlo y hay que pasar a una sociedad socialista, ¿ok? Entonces, él lo que plantea es que haya una sociedad sin clases sociales, o sea, que no exista la propiedad privada de los medios de producción, sino que todo producción sea propiedad de todos, que sea una propiedad colectiva o sea propiedad del Estado, porque todos, si hablamos de algo colectivo, es el Estado en realidad. ¿Sí? Entonces, Marx decía, la producción, la fábrica, la industria, las tierras, no tienen que ser propiedad de una minoría burguesa que vive de la explotación y de la plusvalía del proletariado. No, tiene que ser propiedad de todo, una propiedad colectiva, ¿sí? Y de esa manera vamos a pasar a una sociedad que no haya clases sociales. Ya no va a haber la clase alta burguesa y la clase baja proletaria. No va a haber una clase que explota y otra clase explotada. ¿Se entiende? Esa era la manera de Marx de proponer un nuevo sistema económico que era el socialismo, el marxismo, el comunismo. Lo pueden llamar de muchas maneras. ¿Sí? Marx habla también, otra de las cosas de las que habla Marx justamente, es de la lucha de clases. ¿Sí? Marx lo que dice es que en la historia ha habido clases altas y clases bajas, clases opresoras y clases oprimidas, y que esas clases siempre han luchado, y que en esas luchas se han producido las grandes transformaciones de la historia. Por eso Marx plantea todo en modos de producción. El modo esclavista, que en algún momento dio lugar a la lucha de clases entre los esclavos y los amos, el modo de producción feudal, que dio lugar a la lucha de clases entre la nobleza
y el campesinado, y después el capitalismo que en algún momento va a dar lugar a la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. Un ejemplo que él analiza mucho es la Revolución Francesa para explicar esta lucha de clases. Él lo que dice es que en la Revolución Francesa se enfrenta una clase dominante, que es la nobleza terrateniente, dueña de las tierras. Dentro de esa clase social dominante está el rey. El rey no deja de ser un noble terrateniente, señor feudal, ¿sí? Entonces está la clase dominante, que es la nobleza terrateniente, y aparece la burguesía como una clase oprimida, si se quiere, ¿sí? Porque no puede acceder al poder político. Entonces, él lo que dice es que esa burguesía lo que hace es luchar contra esa nobleza terrateniente encarnada en la figura del rey, vencerla, destruirla y establecer un nuevo modo de producción, que ya no es el modo de producción feudal, sino que es el modo de producción capitalista, ¿sí? Y lo que dice Marx es que esa burguesía, que en el sistema feudal era una clase dominada, una clase oprimida, se convierte en una clase dominante que oprime a una nueva clase, que es el proletariado, ¿sí? Sé que es un poco complejo, pero básicamente eso es lo que plantea Marx. Y también lo que plantea es que llegará el día en el cual ese proletariado tome conciencia de que es explotado, tome conciencia de clase, si se quiere, se sepa a sí mismo, se piense a sí mismo como un ser explotado por la burguesía y emprenda la lucha contra esa burguesía hasta despojarla de los medios de producción y dar lugar a un nuevo modo el modo de producción socialista. ¿Sí? Hasta acá se entiende, variando mucho. Sí, se entiende, profe. Bien, va a estar el video en la plataforma, así que por ahí lo pueden rever o ver si es necesario. Eso siempre es útil. ¿Sí? Bien, bueno, entonces, básicamente lo que establece Marx es un nuevo modo de producción que después en la eh, se usó. Por ejemplo, Rusia, cuando en 1917 se da la Revolución Rusa, un proletariado que de alguna manera despoja a la burguesía de la propiedad de los medios de producción y digamos lo que establece es una propiedad colectiva de los medios de producción. Bueno, el sistema, vamos a hacer un punteo rápido de lo que sería el modo de producción socialista o marxista o comunista, llámenlo como quieran. Básicamente tenemos una propiedad colectiva o estatal de producción, ¿sí? O sea, la fábrica, la industria, las tierras, ya no una clase privilegiada burguesa o capital. Ya no es propiedad privada, sino que es una propiedad colectiva o estatal. Es de todos, ¿sí? Por lo tanto, desaparecen las clases sociales, ¿sí? Como la burguesía despojada de los medios de producción, esos medios de producción pasan a propiedad de todos. Entonces, todos somos propietarios de los medios de producción y todos a la vez somos trabajadores, ¿sí? O sea, todos somos máquina, pero todos tenemos que trabajar en la máquina. Si se quiere, es un sistema más igualitario, porque todos trabajamos. No es que hay una elite que no trabaja. Las máquinas son de todos, las tierras son de todos, y entre todos nos ocupamos de organizar la producción, ¿sí? Entonces, como la producción se organiza entre todos, podríamos decirlo de otra manera y decir, la producción está planeada, organizada por el Estado. Ya no es burgués o ya no es el libre mercado el que define qué se produce, cuánto se produce y cómo se produce. No, es el Estado. Somos todos los que planificamos qué se produce,
cuánto se produce, cómo se produce, y lo hacemos en función de necesidades que desde el Estado establecemos, como puede ser, una necesidad puede ser que todos tengan alimento, otra necesidad puede ser que todos tengan una vida digna. Otra necesidad puede ser que todos tengan tiempo libre para disfrutar de la vida. Otra necesidad puede ser que todos tengan derecho a una educación de calidad o a una salud de calidad, o que todos tengamos derecho a el tiempo libre y a las vacaciones. Bueno, se produce la producción en función de esas necesidades. ¿Se entiende? O sea, no, la decisión de qué se produce está dada por el Estado, o sea, por todos nosotros, en función de esas necesidades definidas por el Estado. Bien, obviamente en el sistema, en el modo de producción socialista no hay plusvalía, ¿sí? O sea, si vos trabajaste 8 horas y generaste una riqueza de 1.000 pesos, vas a cobrar 1.000 pesos, ¿entiendes? No vas a cobrar menos. No hay explotación, no hay plusvalía, ¿sí? Bien. Bueno, eso básicamente sería el modo de socialista. Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a tratar de corregir las preguntas que teníamos, ¿sí? Se nos está haciendo un poco largo. Les propongo esto, chicos. Reúnámonos el miércoles que viene y terminamos de ver, porque tampoco yo ahora tengo otra videollamada. El miércoles que viene terminamos de ver la crisis de 1870, la escuela de pensamiento liberal neoclásica. Vemos el crack, la corrección de las preguntas que teníamos del crack del 29. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí, sí. Que prometí que hoy íbamos a corregir eso, pero veníamos más atrasados de lo que yo pensaba. Y la verdad que podríamos ahora corregir el ejercicio, pero sería una picardía. Bueno, antes terminar de hacer el repaso general este que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, nada, tranqui. Igual ustedes ya vayan haciendo el trabajo práctico 9, me lo van mandando, yo lo voy corrigiendo. El miércoles que viene corregimos el trabajo práctico 9, el 8, perdón, que era el que teníamos que corregir hoy, y el otro corregimos el trabajo práctico 9. ¿Dale? ¿Sí? Por conectarse, nos estamos viendo, estamos en contacto. ¿Dale? Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Suerte.